Hoy vamos a hablar de un caso que, cuando salió a la luz en los años 90, dejó a todo un país en estado de shock. Se trata de Park Myung-sik, un nombre que, en su momento, se convirtió en sinónimo de pesadilla. A este hombre lo apodaron el cosechador de órganos. Lo que hizo fue brutalmente real. Prepárense un café, pónganse cómodos, porque hoy vamos a analizar esta historia. Bienvenidos a mi canal. Para entender a este hombre, tenemos que viajar a 1951, a una ciudad costera de Corea del Norte. Park Myung-sik nació en un país que se estaba cayendo a pedazos y reconstruyéndose tras la guerra. No sabemos casi nada de su infancia. Ni quiénes eran sus padres, ni si tuvo hermanos, nada. En Corea del Norte, si no eres alguien importante para el régimen, eres básicamente un fantasma para la historia oficial. Su pasado es un agujero negro, un misterio total que el gobierno se encargó de ocultar. Lo que sí es seguro es que creció en un ambiente durísimo. Imagínatelo: hambre, vigilancia las 24 horas y un lavado de cerebro constante desde que era un niño. Allí no existía el yo, solo el Estado. En un entorno así, donde la vida individual vale tan poco, es casi imposible saber qué fue lo que realmente se rompió dentro de su cabeza durante esos años. Ya de adulto, Park era, a ojos de todos, un tipo de lo más normal. Vivía en Sinpo, trabajaba como obrero en una fábrica porque, bueno, allí el gobierno es el que te dice dónde vas a pasar el resto de tu vida trabajando. Sus compañeros decían que era un hombre tranquilo. Iba a las reuniones del barrio, se llevaba bien con los amigos del trabajo y nunca se metía en líos. De hecho, antes de 1990, no tenía ni una sola mancha en su expediente. Era ese vecino al que saludas por la mañana sin sospechar que, años después, su nombre te daría escalofríos. Pero a finales de los 80, la suerte de Park cambió. Le diagnosticaron cirrosis. Para los que no sepan, es una enfermedad del hígado que te va matando lentamente, te deja sin fuerzas, con dolores insoportables y te consume por dentro. Intentó buscar ayuda médica en un hospital de Hamhung, pero fue inútil, el tratamiento no tuvo ningún efecto. En esa época, el sistema de salud en Corea del Norte para la gente común era un desastre. No había medicinas, no había comida especial, no había esperanza. Park estaba desesperado, el dolor no lo dejaba ni moverse, y en ese estado de vulnerabilidad cometió el error que lo cambiaría todo: fue a ver a una adivina. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Esta mujer le dio una solución que parece sacada de una pesadilla. Le dijo que, para curarse, tenía que comerse el hígado crudo de una persona joven y sana. Es increíble pensar cómo alguien abandona la lógica así de rápido, ¿verdad? Pero Park, cegado por el dolor, desesperación y por una superstición extrema, decidió creerle. A pesar de que el gobierno norcoreano prohibía cualquier religión y decía ser un país de ciencia y orden, por debajo de la mesa seguían vivas estas creencias antiguas y peligrosas del chamanismo. Park se convenció de que esa fuerza vital de los adolescentes era su única medicina. No buscó una segunda opinión médica, buscó víctimas. Es una tragedia total nacida de una mentira, porque obviamente comer órganos no cura la cirrosis. Lo que esto nos demuestra es que, cuando el ser humano llega al límite de la desesperación, es capaz de recurrir a las ideas más irracionales y aterradoras para intentar salvarse. El plan de Park era tan simple como aterrador. Se dedicaba a recorrer las granjas comunales en las zonas más rurales y apartadas. ¿Por qué allí? Porque sabía que el gobierno solía enviar a grupos de estudiantes, de entre 14 y 17 años, a trabajar en el campo. Eran chicos jóvenes, vulnerables y que estaban lejos de la protección de sus padres. Una noche, Park decidió dar el primer paso hacia el horror. Se coló en un dormitorio mientras todos dormían. Se acercó a una chica de solo 15 años, le tapó la boca para que no gritara y, sin dudarlo, la apuñaló. Intentó arrastrar su cuerpo fuera del edificio para terminar lo que había empezado, pero el destino intervino. Los perros de la granja empezaron a ladrar como locos. Park se asustó y salió huyendo, dejando a la adolescente desangrándose en el suelo. Lamentablemente, las heridas eran tan graves que la chica no sobrevivió al día siguiente. Pero Park no se detuvo. Solo unos días después, la pesadilla se volvió aún más real. Un granjero de una zona cercana se topó con una escena sacada de una película de casquería. El cuerpo de otra estudiante, pero esta vez, estaba tan brutalmente mutilado que el pobre hombre se desmayó del puro impacto. La policía de Sinpo entró en acción,
pero estaban totalmente perdidos. No tenían tecnología, no tenían huellas, no tenían nada. La desesperación en el pueblo era tal que la gente empezó a decir que no podía ser un hombre, que tenía que ser obra de un fantasma o de un espíritu maligno. Pero mientras la policía buscaba fantasmas, la realidad los golpeó de nuevo. Encontraron el cuerpo de otra joven de 20 años en pleno centro de la ciudad, con las mismas marcas atroces. Ya no había duda, había un depredador entre ellos. La incompetencia de las autoridades y la falta de recursos le dieron a Park vía libre. Sin cámaras de seguridad ni pruebas de ADN, el asesino siguió recorriendo Simpo y sus alrededores, cobrándose la vida de otras 9 víctimas. Imaginen el clima que se vivía en esas calles. El pánico era absoluto. Las familias se encerraban con llave antes de que cayera el sol, las calles quedaban desiertas y nadie se atrevía a salir de noche. El cosechador había logrado algo increíble: poner en jaque a todo un distrito, mientras la policía seguía dando palos de ciego. Todo llegó a su fin un día de octubre de 1990. Park, que ya se sentía invencible, intentó atacar a la que sería su víctima número 13, una joven estudiante que iba camino a su trabajo en la granja. Pero esta vez, las cosas le salieron mal. La chica logró resistirse y él tuvo que salir huyendo. Lo que no sabía es que esta vez alguien lo vio. Los vecinos, que llevaban meses viviendo con el corazón en un puño, no lo dudaron ni un segundo. Lo persiguieron, lo rodearon y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Ese fue el fin de su racha de terror. Ya en la comisaría, Park terminó confesándolo todo, incluido el papel que jugó aquella adivina que le metió esas ideas asesinas en la cabeza. Ella también fue arrestada, marcando el inicio del fin para ambos. Un año después, a mediados de octubre de 1991, Park se sentó frente al Tribunal Popular de Simpo. No hubo muchas vueltas que darle. Él mismo se declaró culpable. La sentencia fue inmediata: pena de muerte. Ese mismo mes, su historia se cerró frente a un pelotón de fusilamiento. Pero, ¿qué pasó con la adivina? Ella fue quien, de alguna forma, encendió la mecha de este infierno. El sistema judicial norcoreano la condenó a 15 años en una colonia penal, uno de esos lugares de los que se sabe muy poco. Cumplió su sentencia completa y, según los registros, salió libre en 2006. Sin embargo, su rastro se pierde ahí. Fue deportada a otra provincia y nadie sabe qué fue de ella. Es como si la tierra se la hubiera tragado, dejándonos con la duda de si alguna vez llegó a sentir remordimiento por lo que provocó. Para que se hagan una idea de lo bestia que fue todo esto, el caso de Park Myung-sik es de las poquísimas veces en las que el gobierno de Corea del Norte rompió su propio silencio. Normalmente, ellos venden la imagen de que en su país no existe el crimen, pero estos asesinatos fueron tan graves y causaron tanto pánico, que no tuvieron más remedio que reconocerlo en sus medios estatales. Obviamente, la noticia no tardó en cruzar la frontera y llegar a Corea del Sur. Desde entonces, esta historia se usa mucho como un ejemplo de lo que pasa cuando un régimen vive en la negación. Se critica que, por culpa de la censura y de esconder la pobreza extrema que vivía el pueblo, un hombre terminó buscando curas en la magia negra y la muerte, porque el Estado simplemente le dio la espalda cuando enfermó. Y 12 vidas truncadas por una superstición fatal y un sistema que prefirió el silencio a la prevención. Espero que este vídeo te haya acompañado un ratito y te haya gustado.